Amados hermanos del ministerio, paz a vosotros. Les saludo, hermanos, deseando de todo corazón que se encuentren cada uno de ustedes muy bien, en compañía de su familia, gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Y bueno, mis hermanos, en esta ocasión vamos a compartir la lección de la escuela varonil que lleva como título Saúl, un varón con valor de obediencia. Esta lección, mis hermanos, la vamos a desarrollar el próximo sábado 5 de febrero. Y para ello tenemos el objetivo de nuestra lección que nos dice: demostraremos que la obediencia es una virtud que se desprende de Dios. Con esto reforzaremos la importancia de conocer los mandamientos del Creador para vivir conforme a ellos, siendo la base de nuestras decisiones, con lo que estableceremos un compromiso de santidad. Y bueno, mis hermanos, este es el objetivo que, bueno, la obediencia nos dice en esta parte que es un acto consciente, producto del razonamiento, desechando todo sentimiento opuesto, ¿verdad? Esto está totalmente, hermanos, en contra, pues, de la rebeldía, de la resistencia, de la apatía e indiferencia, sino tiene que ver precisamente con esta actitud positiva, dispuesta sobre todo a obedecer a nuestro Dios. Y en ese sentido, pues vamos a hablar de este personaje que es precisamente Saúl, y en donde nuestros hermanos nos eh, proponen esta lectura en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, versículos 15 al 19. Vamos a realizar esta lectura que dice de esta manera. Dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este señoreará a mi pueblo. Y llegando Saúl a Samuel en medio de la puerta, díjole: ruégote que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl y dijo: yo soy el vidente, sube delante de mí al alto y comed hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Amén. Es importante, mis hermanos, que, bueno, en esta lectura podemos darnos cuenta que parte de esta obediencia que hoy estamos resaltando, en este caso, hermanos, en Saúl, tiene relación precisamente con esta circunstancia que no es, que más bien se convierte, hermanos, en un pretexto para que Saúl se pudiera allegar al profeta Samuel y se cumpliera el propósito de nuestro Dios de que él pudiera ser ungido rey sobre Israel. Y precisamente lo encuentran, hermanos, a Samuel por la búsqueda de las asnas o de los asnos de el padre de Saúl, y preguntando al vidente Samuel fue que pues se encuentran, hermanos, en esta oportunidad que Dios ya tenía preparada para Saúl de poder ser ungido por Samuel como rey de Israel. Y entonces, bueno, aquí vemos que los preceptos, hermanos, de nuestro Dios son muy, muy específicos, y simplemente como seres humanos en algún momento solamente se desarrollan situaciones, hermanos, que ya están de antemano anticipadas por nuestro Dios para que las cosas se puedan pues desarrollar o llevar a cabo, como en este caso, ¿no? El versículo para reflexionar dice: y el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl al escuchar estas palabras, y Saúl se enojó grandemente. Dice en esta parte, vemos que en ocasiones hemos resaltado mucho el carácter precisamente de Saúl, ¿no? En algunos momentos, sobre todo respecto, hermanos, al manejo de sus
emociones, pero al final también en esta ocasión se trata de poder enfatizar en esta característica también, hermanos, de obediencia en algunas situaciones que se reflejan precisamente, hermanos, de Saúl en su persona, que lo llevaron a que nuestro Dios lo pudiera tomar como rey en este caso. Y bueno, ¿cuáles serían las características de Saúl? Dice nuestro cuaderno que Saúl fue hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Hay una característica importante de apariencia hermosa, de gran estatura. Es una característica, digamos, a favor de Saúl en la parte física. Dios miró en él al varón que gobernaría sobre las tribus de Israel y quien sería el primer rey de su pueblo. Entonces, de alguna manera vamos a resaltar algunos episodios de obediencia de parte de Saúl que llevaron precisamente a que nuestro Dios se agradara de él y pudiera ver en él precisamente, hermanos, a el rey idóneo para el pueblo. Por eso dice en primer libro de Samuel 10:1, no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad. Es decir, Dios tenía ya determinado que incluso Saúl se convertiría en el primer rey de Israel. Y bueno, las características de Saúl, vemos que en este caso, de acuerdo al contexto, hermanos, en la lectura, vemos ahí precisamente la obediencia, hermanos, de Saúl, el compromiso y en este caso, bueno, la humildad. En cuanto a la obediencia, se deja ver, dice, cuando su padre, por ejemplo, le da la instrucción de ir a buscar unas asnas que se habían extraviado y finalmente, bueno, Saúl hace o cumple con esta encomienda. Él va en busca de esas asnas, lo hace también con un grande compromiso. Esa es la otra característica que tendríamos que resaltar. Y a la vez también dice nuestro material que también, hermanos, para poder obedecer, en este caso al Padre, pues se requiere tener de humildad, ¿no? Son tres características que se están resaltando en esta ocasión en la persona de Saúl. Dice el primer libro de Samuel en el capítulo 15, verso 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿no? Por eso Saúl es elegido por rey y también, y es también que se eh, eh, le recuerda a Samuel cuando él pronuncia estas palabras, ¿no? Que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Aquí estamos resaltando el valor de la obediencia. Y bien, en nuestro material nos hace una pregunta en el segundo párrafo que dice, ¿qué grado de obediencia existe en nuestra persona? Yo creo que es muy importante, mis hermanos, en esta lección también nosotros poder identificar algunas cualidades o virtudes que pudiéramos tener en relación precisamente a la obediencia. Y sobre todo enfatizar en la necesidad de que tenemos que trabajar en forjar este valor en nuestras vidas, sobre todo con quienes nos relacionamos y bueno, principalmente en este caso, hermanos, con nuestro Dios. Como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. El conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, seguramente apropiado, hermanos, o interiorizado en cada uno de nosotros, se tiene que reflejar en acciones positivas, en obras de bien, que precisamente, hermanos, pues eso lo tenemos que reflejar con las personas que nos relacionamos, ¿no? La obediencia hacia Dios y también en este caso, bueno, una convivencia entre las demás personas, como trabajador, como patrón, como emprendedor, siempre tiene que haber también, hermanos, esta característica, pues, de obediencia, de humildad y de compromiso en ese sentido. Y bueno, también viene en el recurso para profundizar, nos habla acerca del poder de la obediencia. Aquí se resalta, por ejemplo, el carácter de Dios. Hay un doctor que es Mario Rivera en el libro de El poder de la obediencia.
en el capítulo 4, que se denomina la reconciliación con la mentalidad de obediencia, se nos resalta el carácter de Dios. Bueno, nos comenta que este carácter es militar, ¿no? Y esto se enfatiza mucho en lo que tiene que ver, hermanos, con lo militar. Por ejemplo, el honor, que es aprender a obedecer la orden sin discutirla, ¿no? Vemos que en este ámbito siempre se tiene que forjar ese carácter, esta disciplina, esta obediencia hacia las instrucciones. Y en ese sentido, bueno, aquí nos comenta que entonces, hermanos, pues si vemos aquí en Lucas capítulo 7, verso 8, se narra esta conversación, hermanos, con este soldado, cuando dice, porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mis soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Es decir, entonces, hermanos, nos habla precisamente de esta autoridad, ¿no? Que en un momento dado nosotros también tenemos que aprender, pues, a acatar indicaciones, a acatar instrucciones, a obedecer a nuestras autoridades, ¿no? Someternos incluso a nuestras autoridades superiores. Y en ese sentido, encontramos alguna terminología militar, nos menciona este libro, cuando se utilizan las palabras, por ejemplo, mandamiento, la palabra espada, el obedecer, el ser valiente, el permanecer, el conquistar, la recompensa o la bendición, ¿no? Son palabras que tienen que ver con disciplina, con el poder forjar precisamente un carácter y desarrollar nuestra personalidad. En ese sentido, pensando siempre en obedecer y en respetar sobre todo a nuestro Dios como ser todopoderoso y a quienes representan en la tierra también, hermanos, de alguna manera, pues, esta doctrina y este conocimiento que tenemos, esta iglesia a la cual pertenecemos, que viene recayendo precisamente en la administración general, ¿no? Las administraciones locales y finalmente también a cada uno de los representantes o de los obreros encargados de cada lugar. Yo creo que eso sería muy importante, pues enfatizar, hermanos, en esta lección de obediencia, de respeto, de estar atento a las indicaciones y a las instrucciones. Y bueno, viene enseguida esta parte, hermanos, de reflexión y análisis. Es importante en este caso, bueno, nos dice que en los capítulos, de la lectura de los capítulos 10, 11 y 12, tendríamos que enumerar 10 episodios donde se observe precisamente la obediencia de Saúl. Habría que permitir en este caso que nuestros hermanos, a partir de esta revisión de estos capítulos, pudiéramos estar pues sacando, hermanos, algunas características de obediencia, en este caso de Saúl como rey, ¿no? Y bueno, siempre hemos enfatizado en algunas situaciones, hermanos, sobre todo de desobediencia que tienen que ver con esta falta de carácter, de liderazgo hacia el pueblo de Israel, debilidades también en sus emociones, en el control de las emociones también, pero seguramente también en estos capítulos tendríamos que encontrar algunos episodios que puedan reflejar precisamente, bueno, esa obediencia. Y finalmente encontramos, hermanos, una responsabilidad compartida, una responsabilidad que tendríamos que llevarnos como una tarea, que es el hecho dice, analizar lo que has dejado de cumplir y que estabas obligado a realizar como varón de Dios. Escríbelo como un compromiso que puedes volver a realizar y en oración ponlo en las manos de Dios para darle seguimiento y llevarlos a cabo, siendo estos varones obedientes en el cumplimiento de la voluntad del Creador. Hay que retomar compromisos que quizá no los hayamos cumplido hasta este momento y que, bueno, cada uno de manera personal y sobre todo propiciando la participación de nuestros hermanos varones, pudiéramos estar pues anotando o retomando los compromisos que
cada uno de nosotros quizá no hemos cumplido, ¿no? Y que tendríamos que someterlos en oración para que de esta manera los podamos desarrollar, los podamos cumplir y en un tiempo determinado, efectivamente se puedan, hermanos, desarrollar, ¿no? Los podamos aplicar realmente y los podamos llevar a cabo en nuestra vida, que de esto se trata precisamente, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios, de aterrizar todo este conocimiento, llevarlo precisamente a la práctica y como diría Salomón, que es importante cumplir lo que prometamos y no prometer y no pagar nuestros votos, ¿no? Que esto sería muy lamentable delante de nuestro Dios. Pues esa sería, hermanos, la lección que nos toca el día de hoy, sábado 5 de febrero, para que la podamos estudiar con nuestros hermanos y seguramente de este personaje como es Saúl, podamos rescatar elementos importantes de su vida para poderlas aplicar también nosotros en nuestra vida. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Me despido. Paz a vosotros.